Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo poderosamente en este hermoso día, 1 de noviembre del año 2022. Feliz martes para todas y todos nuestros amados hermanos, amadas hermanas en Cristo Jesús de diferentes partes del mundo, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Centroamérica, hasta allá, hasta la Patagonia. Saludo para todos los usuarias y usuarios que día a día siguen este medio de comunicación en el cual podemos llegar allí. Abrazos para el pastor Marcelo y su amada esposa y el ministerio en el cual soy parte de este gran equipo. Vamos a compartir en esta mañana, amados hermanos, un tema para que sea pues de gran bendición, que sea de gran edificación para nuestras vidas. Sea Dios allí bendiciéndonos a través de su palabra. El tema es el amor ágape. Podamos abrir nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para recibir la palabra de nuestro Dios. El tema es el amor ágape, que precisamente debemos manifestar en la vida de los hijos del reino, que debe manifestarse en la vida de los hijos del reino, el amor ágape. Hay una diferencia al amor filio que expresamos a alguien o algunas cosas. Bueno, en griego la palabra se utiliza diferente. Es importante hacer una exégesis a cada palabra que estudiamos en la Biblia, porque hay personas que quieren hablar del amor conforme a lo que está en la Biblia y buscan una concordancia y todos los versículos que hablan del amor. Ellos lo sacan y dan un tema del amor, pero no detallan, no van a la raíz de la palabra etimológica, en el contexto que están leyendo o en cada oportunidad o diferentes. En cada oportunidad es diferentes, por eso hay que ir al idioma original que se escribió y el que se habló al momento. Incluso hay algunas tradiciones que se han tomado del griego. Están tomados del Nuevo Testamento, palabras griegas, porque el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Hay que ver la Biblia. Cuando usted vea su Biblia, allí dice traducido de los idiomas hebreos, griegos y arameo. Bueno, algunas traducciones, algunas traducidas al latín. El latín no fue el idioma original que se escribió. Cada palabra en la Biblia debe ser estudiada individualmente, no de forma generalizada. En la Biblia hay palabras que con diferentes enseñanzas, incluso hay palabras diferentes con la misma enseñanza. El propósito es que nosotros podamos entender para no errar. Estamos hablando del amor ágape, incluso el amor que debemos tener los unos con los otros. Es ese amor que debe ser manifestado en varias oportunidades en la historia. Ese amor que se manifestó en varias oportunidades en la historia. Es ese amor que todo entendimiento humano en cuanto al perdón, en cuanto a la misericordia, en cuanto a la firmeza, no está hablando del amor sentimental, del cariño hacia una persona. Es del carácter maduro, de ese carácter formado por Dios, la expresión de Dios en la persona, porque cariño se puede tener. Incluso hay un texto que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Es allí precisamente el amor ágape, donde ya no hay temor. Es el amor perfecto, una fortaleza. Cuando se expresa ese amor es porque hay una madurez, es un nivel de la
estatura del varón perfecto. Es una plenitud de Cristo. Es donde está en cada uno de la vida del rey. Como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos solo cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. La gente va a conocer a Cristo es cuando te ve a ti. Podemos estar llenos de los dones, de muchas habilidades, talentos, y sin embargo no tener amor. Entonces no tenemos misericordia, perdón, compasión, precisamente porque falta el carácter. Es decir, esa plenitud. Los dones son para propósitos específicos, para una necesidad que tiene que ser cubierta. Eso quiere decir que alguien tenga los dones y están en plenitud. No, es para el momento específico en la congregación o para alguna persona, pero el amor permanece para siempre. El amor permanece para siempre. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en las Escrituras. Leamos al profeta Isaías para que veamos la vida del Señor Jesús, profetizada como iba a ser el Cristo. Podemos buscar allí en el libro de Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, el versículo 1. Isaías 11:1 dice de la siguiente manera la Escritura: saldrá una vara del trono, saldrá una vara del tronco, de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra aquí, en Isaías. O sea, no era que iba a operar en los dones, sino en la plenitud del Espíritu. Una plenitud en griego, pleroma, plenitud del Espíritu en griego. Cuando una persona no ha alcanzado la madurez, como lo enseña el apóstol Pablo, su juicio está determinado por lo que ve o por lo que escucha o por medio de sus sentidos. El apóstol Pablo les decía: hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este mundo. Bueno, está hablando de la sabiduría del Espíritu, o sea, de la plenitud del Espíritu. Allí vemos en la carta de Hebreos capítulo 5, el versículo 11 también. Vamos a tomar esta escritura aquí que es muy importante. Hebreos capítulo 5, el versículo 11. El libro de los Hebreos dice de la siguiente manera, Hebreos 5, 11. Leo en el nombre del Señor. Dice así: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho hechos tardos para oír, dice aquí el escritor del libro de los Hebreos. O sea, los sentidos son, fíjense que los sentidos son un canal que te conducen a los sentimientos. No se deja llevar por lo que oye o por lo que ve. En esa madurez, en esa plenitud, allí vemos la plenitud de Cristo, manifestada en toda ciencia, en todo discernimiento. El apóstol Pedro habla en el capítulo 10 del libro de los Hechos. La madurez está unida al amor de Dios, que no es un amor sentimental, es el amor ágape de Dios, es la voluntad firme en la vida del hombre o del que está en el reino. Esto quiere decir que una persona inmadura no está llena del Espíritu, pero hasta que no haya una renovación, un cambio en su manera de pensar, en sus emociones, hasta que esa persona entienda que tiene que entregar su voluntad a la voluntad de Dios, seguirá en esa transición, en esa carnalidad, sigue operando en él los pleitos, las contiendas, la depresión. Es un hijo de Dios, claro que sí, es un hijo de Dios, del reino, pero ¿por qué él manifiesta estas conductas? Por falta de renovación, por medio del conocimiento va siendo transformado. Primera carta de Juan, vamos a ver, primera carta de Juan 4:7.
Mire como dice aquí la escritura en primera carta de Juan 4:7. Leo en el nombre del Señor. Primera de Juan 4:7. Dice así la escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Conoce a Dios. Entendimiento bien. Es un entendimiento bien el amor ágape, para que no se confunda. Bueno, ese amor sentimental se llama en griego fileo, donde viene la palabra filial, filio. Es el amor que une, es un cariño. El amor de Dios está expresado por el amor ágape, carácter, una firmeza, una voluntad, una fidelidad de Dios, una justicia de Dios. No es que Dios tiene amor, no, Él es amor. Muchas personas en el mundo aman, pero no han conocido el amor de Dios. Aquí en esta carta nos está hablando del amor de Dios, de ese amor que se debe amar al prójimo. No es el que busca lo suyo propio, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido. Allí, como dice en la carta de los Corintios capítulo 13, no hace nada indebido, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Bueno, los criminales aman. Los que destruyen los países aman a sus familiares. ¿Quiere decir que ellos aman a Dios? No, no, no. Están expresando un amor natural que tiene todo ser humano. El amor ágape es sufrido. El amor ágape es sufrido. ¿Cuál es la diferencia del amor ágape al amor humano, al amor natural? La diferencia está que Dios dio en amor, Dios dio su vida en amor. Vemos en San Juan capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos el texto. Amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Y por amar al mundo, entregó a su Hijo para salvar al mundo. Allí también podemos ver el amor fileo. Ama, pero él espera algo, espera ser amado. El amor fileo espera ser amado, con el mismo sentimiento, y eso es una lucha constante, porque el que ama espera su reciprocidad. Dios te ama porque Él es amor. Ese mismo amor que Él tiene por ti es el que te va a conducir al arrepentimiento o a un cambio o a un giro de tu vida. Si siendo malos nos amó, siendo enemigos nos amó. Aquí es donde viene la reflexión. Él no tuvo ningún interés, te amó y punto, y te ama. ¿Cómo tenemos que tratarnos nosotros? Es con el amor de Dios, es ese ágape. Es muy fácil amar a un familiar, y sin embargo hay gente que no ama, ni aún a su propia familia. Es el amor fileo, pero cuando es el amor ágape, no se ve ese vínculo familiar, ni interfiere. Por eso la gente no puede comprender la unión de amistad, la unión de convivencia, a lo que se llama esa coinonía que tienen los hijos del reino. No pueden entenderla. No entienden la coinonía que tienen los hijos del reino. Que cuando uno expresa esto a mi hermano, pero ese hermano de la religión, el hombre natural, eso es lo que percibe. Es donde tienes que responderle. Él no es tu hermano. Él no es tu hermano de la religión. Tienes que responder, es mi hermano por el amor de Dios. Porque muchas veces caemos en eso. No, ese es mi hermano de la religión. No, él no es tu hermano de la religión. Él es tu hermano en Cristo Jesús. Pero si usted está pensando y dice, sí, ellos son mis hermanos de la iglesia, sí, de la congregación. No, mi hermano, somos hermanos en Cristo. Estamos unidos por un amor que es perfecto, es el amor ágape, que está motivado por amor,
no está motivado por amores personales. Te dice, no tienes que amar a tus hermanos. Por supuesto que tienes que amar a tus hermanos, que son hijos, ¿ves? Amarnos los unos a los otros, pero también está el amor, ese amor filio que te dicen, no, tú tienes que amar es a tus hermanos que son hijos de tu papá y de tu mamá. Es un amor natural que fluye, pero cuando usted tiene el amor ágape, usted entiende que tiene que amar a las personas. Cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos. En la antigüedad era ama a tu prójimo, pero a tu enemigo lo aborrecerás. Lo eliminarás, pero la palabra de Jesús es poderosa. El mismo amor ágape va a destruir toda mentalidad que no es correcta. Dios nos ama cuando éramos enemigos. Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él, cuando éramos pecadores. Pero hay gente que se les olvida eso. Cuando Él nos dice, ama a tu enemigo, es porque es algo que Él nos está enseñando, porque Él nos ama, siendo nosotros enemigos de Él con su propio carácter, nos mostró su amor. Cuando tú dices, este es hermano de la iglesia, estás usando lenguaje religioso. No, no, mis hermanos son el cuerpo de Cristo. Esos son mis hermanos en Cristo. El Señor Jesús dijo, ¿quién es mi hermano y mi madre? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No los minimizó. No, Él le dijo, ustedes que están aquí son mis hermanos. Como Jesús mostraba ese amor ágape, eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Bueno, hay mucha gente que ama a sus mascotas, sus casas, su familia. Eso no quiere decir que ama a Dios. Están expresando el amor natural. Hay personas que llegan a la iglesia que en sus hogares habían contiendas, pleitos, con palabras vulgares, habían envidias, celos. Es donde se necesita renovar tu mente y echar de tu vida toda malicia, prejuicios, iras, palabras de doble sentido, renunciar a todos esos patrones mentales de que han gobernado tu vida, ves, a que han gobernado tu vida. Deja la ira, desecha el enojo, dice el apóstol Pablo, pues desechemos todo eso. Eres tú que tienes que echar fuera de tu vida eso. No, Dios no te va a ayudar a echar eso de tu vida. Somos nosotros mismos que tenemos que echar fuera de nuestras vidas todas esas cosas. Dios no te va a quitar la ira ni el enojo, ni el odio, ni la amargura. Eres tú. Tú tienes que buscar ese amor que cuando un miembro es beneficiado, todos los miembros se alegran. No siente celo, se goza del bien del otro, se goza de la verdad, se goza de la justicia. Si llegamos todos a ese amor, se mueren las contiendas, se mueren los pleitos, se mueren las divisiones, esos partidos dentro de la iglesia, o sea, esos grupos, esas sectas, esa religiosidad. ¿Cómo se perfecciona el amor? Bueno, el uno con el otro, precisamente. Cuando yo estoy amando a otro que es extraño, que no es hijo de mi madre, ni de mi padre, uno que no se crió conmigo, uno que no es hijo de mi tío, que no es hijo de mi abuelo, es un extraño, pero resulta que somos hermanos y tenemos que amarnos con el cariño que le tengo a mi hermano que es nacido de mi madre y de mi padre. Debemos amar a mi hermano, debemos amar a mi hermano, debemos amar a nuestros hermanos, más superior con el carácter de Dios, no con el amor sentimental. Hermanos, echemos por el Espíritu, por el Padre, totalmente diferente. No vayas a la congregación y veas a tus hermanos como alguien extraño. No, ellos son tus hermanos, hijos de un mismo Padre. El amor que Dios nos tiene no es de sentimiento, es un amor de voluntad. Él nos ama porque Él quiere amar. Allí expresó su voluntad firme. Él nos escogió porque Él quiso. Dice el apóstol Pablo, por su afecta voluntad se hizo todo para salvarte, para llevarte a la plenitud en Cristo. Te escogió,
te justificó, te limpió, te glorificó, como dice allí en la carta de los Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, cuando habla acerca de los ministerios. Dice así, vamos a leerlo aquí, Efesios capítulo 4, muy importante que tomemos en cuenta también esta palabra aquí, como dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Leo en el nombre del Señor, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos ver allí reflejado para qué son los ministerios. Bueno, precisamente para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, al cuerpo de Cristo, que sean totalmente formados, sean totalmente enseñados, instruidos. Es dar la mentalidad religiosa, que la palabra que recibes es para ti y para tu papá y mamá, nada más. Y no importa tus hermanos, no, ellos son el cuerpo de Cristo, son tus hermanos, te ha llamado para algo superior, algo universal, que cuando tú te reúnes con tus hermanos en la congregación, tú digas, ellos son mis hermanos, hijos de mi mismo Padre. Hay hermanos que tienen años en la congregación y no se conocen, no conocen al que está a su lado, no lo conocen. Si no lo conoces, ¿cómo lo puedes amar? Si tú no conoces a tu hermano que está allí en la congregación, ¿cómo lo puedes amar? Es una reflexión que te debe de llevarte allí en tu mente, en tu corazón. Usted se está uniendo a un cuerpo. Ya no es para mí, es para todos, para conocer a Dios. Es por el amor ágape, donde ya no buscamos el bien propio, sino el bien de todos. El apóstol Pablo en una ciudad lo apedrearon. Se hacen esas prácticas en el Medio Oriente, lo apedrearon, es una práctica que se hace en el Medio Oriente, y bueno, el apóstol Pablo fue apedreado. Se hacen esas prácticas, pues valga la redundancia, allí en el Medio Oriente. Bueno, es una lapidación. Cuando apedreaban a alguien, lo lapidaban hasta que no estuviera totalmente cubierto de piedras, y no eran piedritas de mar pequeño, eran totalmente guarataras, como lo llamamos nosotros aquí en Venezuela, como dicen en la ciudad de Caracas, aquí en la capital de Venezuela. A Pablo lo apedrearon, amados, y era una multitud de personas, no eran 2 o 3 personas, ya estaba totalmente muerto, lo dejaron tirado allí. Le tiraban tremendas piedras. Cuando vieron que ya el chorrito de sangre, lo arrastraron los hermanos, porque ya estaba totalmente muerto, fuera de la ciudad. El maltrato, fíjese que el maltrato, cuando lo arrastraron, todos los hermanos le hicieron una rueda. Ya decían los hermanos, ya bueno, ya nuestro hermano Pablo murió. Pues, esa cantidad de piedras que le lanzaron allí, los hermanos, bueno, ya está muerto. Y fíjese que le decían, no, ya están muertos. Unos a lo mejor llorando allí, reunidos cuando estaban allí al lado de Pablo. No lo dice la palabra, pero seguramente. De repente el apóstol Pablo, en un momento el apóstol Pablo se levanta, le dijo, vamos para allá. A través cuando usted lee eso, se goza. No tenía miedo, tenía pasión. Otro se asusta. Cuando ve eso se asusta totalmente. No, y Pablo se levantó y continuó, se fue para allá nuevamente. Después después lo llevan se lo llevan de la ciudad. La gente que estaba sorprendida con ese hombre, nada lo detenía. Wow, este hombre nada lo detiene verdaderamente el apóstol Pablo. Los mismos hermanos se quedaron sorprendidos. Llenó a una isla. Se estaba muriendo en una oportunidad de frío. Prendieron para calentar. Bueno, este hombre
era un líder, tenía un espíritu de servicio. El apóstol Pablo empezó a agarrar ramas y se le prendió una serpiente en la mano. Fíjense que sacudiendo esta que le botó, los naturales de esa región, que sabían que esas serpientes eran venenosas, estaban esperando que el apóstol Pablo cayera botando espuma por la boca. Dice que se quedaron esperando y, y él siguió prendiendo el fuego. Nada lo detuvo al apóstol Pablo. Los hombres dijeron, este hombre es un dios, dijeron los naturales de esa isla. No le pasó nada, no había totalmente temor, no había serpiente, no había azote, no había amenaza que lo detuviera. El amor que tenía era tan grande con sus hermanos, y también para los que conocían también, gente que ni siquiera conocían y él los amaba. Gente que él no conocía y Pablo los amaba y él los amaba. Era el carácter de Dios, es el carácter de Dios que estaba en el apóstol Pablo. Busca la libertad para los demás, la iluminación para los demás. Tenemos que buscar siempre la iluminación, la luz para los demás, la verdad, para que puedan tener, disfrutar y puedan conocer ese gran amor como es el amor ágape, ese amor de Dios que es perfecto, que es bueno, donde no hay engaño, donde no hay malicia, donde no hay maldad, donde lo que hay es pureza, donde lo que hay es verdad, donde lo que hay es un amor sincero, no un amor fingido, que es el amor natural, el amor humano. Pero el amor ágape cubre multitudes de pecados. El amor de Dios es poderoso. Él nos amó no porque nosotros hayamos sido buenos, no, éramos enemigos anteriormente, éramos enemigos de Dios, y Él nos amó, nos mostró su amor. ¿Y cómo nos ama? Bueno, corrige. Como Dios ama al hombre, lo corrige y quiere el bien para el hombre. No quiere que el hombre tropiece, no quiere que el ser humano continúe haciendo las cosas indebidas, no quiere que el hombre continúe haciendo las cosas malas, no quiere que el hombre continúe haciendo su propia voluntad y su propia desobediencia, y muchas veces tiene que corregirlo Dios porque ama a la humanidad, ama al hombre. Bueno, amados hermanos, sin más que decir, gracias por la oportunidad que me conceden en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Bendiciones de lo alto para todas y todos. Le habla por aquí el pastor Nelson Cárdenas. Ha sido un placer, ha sido un gozo haber compartido las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bendiciones de lo alto, amado pastor Marcelo, hombre de servicio, hombre de batalla, hombre que sirve al Señor allí constantemente. Saludo, la paz y la gracia sea sobre cada uno de mis amados hermanos que me escuchan a través de este medio, de diferentes partes del mundo. Estamos unidos en el Espíritu. Les saludamos de aquí de Venezuela, su amado hermano en Cristo, Nelson Cárdenas, ministro de la palabra.